Muchos me preguntan de mi historia y la verdad es que mi historia empieza en un salón de clases. Un día, en la universidad, un maestro llega con un proyecto nuevo y nos dice: necesito la ayuda de alguien para hacer un estudio enorme de 80 ciudades de México. La primera vez que se hace en la historia. Y yo estaba esperanzado de que de alguna forma me designaran a mí para el proyecto. Pero lo que pasó después me termina cambiando la vida. Y es que el maestro empieza a alabar a un alumno, el cual yo pensaba que era yo, sinceramente. Y termina diciéndole a otra persona que lo ayudara. Curiosamente, y en ese momento esa persona rechaza el proyecto. Y entonces el maestro empieza a hablar de otro alumno más. Y terminan siendo 3 alumnos los que el profesor decide seleccionar ahí enfrente de todo el grupo, y los 3 alumnos lo rechazan. En ese momento yo la verdad no sabía qué hacer. Primero, para mí era muy difícil levantar la mano porque yo en aquel momento estudiaba 2 carreras. Estaba lleno de cosas que hacer. Pero de algún lado encuentro la fuerza para levantar la mano y decir: yo le ayudo, profesor. Y curiosamente no lo hice por lo que ustedes creen. No lo hice por esa fuerza de voluntad ni por ganas exorbitantes de crear algo. Lo hice porque me había encabronado de que no me habían escogido a mí como ese mejor alumno. Y curiosamente, el haber hecho ese estudio fue el verdadero inicio de mi primera empresa, que está aquí, donde vamos a entrar. La segunda parte de esta historia es que me gradúo y no tenía muy claro qué era lo que iba a hacer, pero tenía una cosa muy clara: no quería trabajar para nadie. Esta lección me la había dejado mi papá tatuado en el código genético. Y así que me gradúo y decido emprender un negocio. Así es cierta, no sabía qué negocio quería emprender. Y eso siempre me hace reflexionar sobre lo mal que están las universidades, ¿no? Cómo te tardas tantos años, inviertes tanto dinero y sales sin saber qué quieres hacer. Pero recordé la importancia y había recordado la sustancia que habíamos creado con aquel estudio de las ciudades. Y decido salir a vender esa información. Salir a vender asesoría y ayuda a otras empresas que necesitaran información de ciudades. Y en ese recorrido conozco a mi primer socio, Francisco Peña. Y me acuerdo muy bien porque en aquel momento no teníamos ni claro para quién le iba a servir. Simplemente lo que necesitábamos era trabajo, porque si no nos moríamos de hambre. Y concretamos un par de proyectos interesantes. Tendríamos en aquel momento a lo mejor 5 o 6 clientes. Algunos de ellos eran, por ejemplo, para el crecimiento de tiendas de conveniencia. Otros fueron con una telefónica, con una empresa de telefonía celular, que de hecho esa nos dio una lección importante porque nos exigieron que firmáramos exclusiva, que no podíamos darle esta información a ninguna otra empresa del giro de telefonía celular. Todo con respecto a ubicar información estratégica para crecer empresas. Y en ese momento precisamente nos topamos con un cliente que después resulta otro de estos momentos brutales en mi recorrido. Y es que este cliente nos invita a hacer un proyecto para la industria inmobiliaria. Por supuesto, yo en aquel momento no entendía ni siquiera qué significaba la industria inmobiliaria. Pero él veía el valor en la información y lo que estábamos haciendo. Y nos pide un primer estudio. Entregamos el estudio y literal salimos en aplausos. La gente le había encantado y en ese momento este cuate me dice: oye, ¿cuántos más de estos estudios puedes hacer? Y yo en la parte de atrás de mi cabeza pensando: los que tú quieras, ¿cuántos necesitas? Y él dice: es que esta información es de extremo valor en esta industria. Nos pide en ese momento exclusividad en el ramo inmobiliario, y la verdad es que si no hubiéramos tenido la lección previa de las telefónicas, le hubiéramos dado y esta historia no se hubiera escrito. Pero afortunadamente, y esto me hace pensar un poquito en las lecciones que traemos del pasado, y no le damos la exclusiva y empezamos a trabajar con él en temas inmobiliarios. Muy rápido nos dimos cuenta que lo que nosotros hacíamos era de extremo valor para una industria que había estado operando mucho tiempo así, probando, y eran inversiones millonarias sin fundamentos atrás. Esta parte de la historia es importante porque muchas veces sabemos lo que queremos hacer y lo que somos buenos, pero no lo conectamos con dónde hay valor en el mercado. Y esta segunda historia tiene que ver con que encontramos en esa primera empresa mía que había mucho valor en el mercado al integrar datos, ciencia, metodología
con una industria que le hacía falta. Y así fue como 4S, la primera empresa que fundé, encontró su market fit con la industria inmobiliaria. Y ahí nos especializamos en eso. El tercero de los momentos críticos vino con la definición y la ambición detrás de la misión de esta empresa. Es que aunque ya sabíamos lo que hacíamos, esa empresa pudo haber sido de 10 proyectos. Pero en algún momento se me ocurre esta noción de que nuestra empresa fuera internacional. Y no solo eso, que en el camino me topo con un mentor que me dice, ¿qué es internacional? ¿Por qué la palabra internacional? ¿Por qué tan ambiguo? Y gracias a él, refinamos la meta y la visión de 4S de estar en 40 países para el 2025. Esta meta se oye como una frase sencilla para una organización de este tipo, pero el creerse ese tamaño de organización fue una pieza clave en el crecimiento de la misma. Tan importante es esta pieza en esta historia que inclusive está en la pared de las empresas. Ese manifiesto lo llevamos todos los días y la intención de nosotros, los que fundamos la empresa, es que todos vean hacia dónde vamos. 40 países para el 2025, la empresa más importante en este tema a nivel global. Ese fue el momento en el que elevamos la expectativa. Y muchos seguro me preguntarán que cómo vamos con esa misión. Y eso es parte de lo que van a ver cómo logramos avanzar en las siguientes historias. A 2019, estamos en 18 países. La cuarta parte de la historia tiene que ver con un proceso muy personal. Y es que una de las personas que más influencia tuvo en mi infancia fue mi abuelo, un tipo súper letrado. Yo me acuerdo estar en su biblioteca, que tenía miles de títulos, sacar un libro de cualquiera que fuera y nada más de ver la portada él te podía contar exactamente de qué trataba. Un lector impresionante. Desafortunadamente, él muere en 1998 sin poder terminar el libro, sin poder publicar un libro que siempre tuvo en mente. Y creo que ese, si lo quieren ver como legado, además de recibir su biblioteca, fue el deseo por querer escribir un libro inmediatamente. Lo tenía como un pendiente de vida personal. Y fue un pendiente muy doloroso porque yo empiezo a escribir y una vez que tenía una noción clara de lo que quería escribir, que era mi primer libro técnico, decido encarar a 20 editoriales mexicanas para que se publique ese libro. Y digo que fue un proceso muy doloroso porque todas las editoriales en México me rechazaron. Es muy difícil encarar un proceso de esos porque no entiendes cómo tanto tiempo, tanto trabajo, tanta inversión, todo lo que has hecho no recibe eco y no hay nadie que te apoye. Y por un momento pensé que ese libro nunca se iba a publicar, pero curiosamente, algunas semanas después de una de las últimas citas con las editoriales, por azares del destino y de estas oportunidades digitales que hay en día de hoy, alguien lee mi blog y me invita a dar una plática en Argentina, Buenos Aires específicamente. Me bajo de dar esa plática y me dicen, Carlos, fue extraordinaria tu plática. Eso tiene que hacerse un libro. Y yo volteo, ¿y qué dijiste? Sí, que queremos hacer un libro de tu contenido. Y yo en ese momento pensando, ¿cómo es posible? Allá todos me rechazan y aquí me quieren. Y yo les digo, aquí tengo el libro. El libro lo tenía prácticamente terminado. Y en muy poco tiempo publicamos lo que se convirtió en mi primer libro. Es un libro técnico del tema inmobiliario que se llama Innovación en Desarrollo Inmobiliario. Ahora que lo agarro, lo leo y veo que muchos de los conceptos que están aquí siguen vigentes. Para mí es una base brutalmente importante, pero sobre todo representó el inicio de muchas cosas. La primera, la seguridad de que algo que perseguía yo con tanta fuerza y con tanta energía se podía cristalizar. Segundo, representaba el parteaguas para arrancar ese recorrido internacional que queríamos. El ser publicados en Argentina nos provocó un torrente de llamadas de toda Sudamérica que realmente fue el que catapultó el inicio de una organización internacional. Y tercera, marcaba la seriedad
y la ambición de una organización que no quería quedarse como las demás sin dar algo hacia su industria. Este primer libro lo tengo muy cerca de mi corazón porque marcó el inicio de una carrera además como autor que hoy ya tiene 7 libros y 2 más en proceso al 2019. Estoy seguro que la cadena de libros seguirá creciendo porque es algo que disfruto mucho hacer. Y cierro la historia simplemente contándoles lo que pasó con mi último libro, el último que tengo publicado, el 7º, que es Halcones de Venta. Al momento de terminar de escribir, había de 3 a 5 editoriales con propuestas serias queriendo tomar el libro. Ese libro, Halcones de Venta, se publicó por una editorial en México, una editorial en Argentina y una en España. ¿Cómo cambian las cosas, no? De rogarles a que ahora ellos me ruegan a mí. El 5º capítulo de esta historia fue fundamental porque conforme crecíamos nos dábamos cuenta que los libros, el posicionamiento, todo estaba funcionando a nuestro favor. El problema era que estábamos saturados, que estábamos estresados y que no nos dábamos abasto de cómo atender a un continente, viajando, moviéndonos, no nos dábamos abasto. Y fue en este momento que, apoyado de una serie de consultores, diseñamos el mecanismo, el método para crear socios. Si me preguntan, este es otro de los pilares de este gran cambio de la organización, porque anterior a eso estábamos muy limitados por el potencial económico, por el tiempo, por muchas cosas, y diseñamos un proceso por medio del cual alguien se podía convertir en socio de nosotros atendiendo una región específica. Ese primer experimento se originó en la ciudad de Puebla con nuestro primer socio regional, pero muy rápido creció por todo México hacia 5 oficinas y posteriormente a nivel internacional, abriendo oficinas en Guatemala, abriendo oficinas en Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Argentina y demás. Y ese mecanismo nos permitió entender que no necesitábamos hacer todo nosotros. Podíamos encontrar otros emprendedores que quisieran unirse a esta visión enorme de cambiar el mundo a través del desarrollo inmobiliario bien hecho y que eso iba a potenciar también a la empresa. Así que encontrar este método, este mecanismo para unir se volvió una pieza clave. Y además después, ya cuando lo analizo en retrospectiva, se convirtió en parte de nuestra propuesta de valor al empleado. Una cosa que de inicio no habíamos visto, porque conforme fuimos avanzando, fuimos logrando que los empleados se fueran tomando estas posiciones de socio. Y hoy, todos los miembros de 4S aspiran a la posibilidad de eso, de llegar a ser socios de algún territorio. Este 5º paso significó tejer una red de hermanos con las cuales llevamos esta organización hacia adelante. La sexta de las historias parece una de éxitos y de premios, pero en realidad es una historia de terror. Es que no me gusta platicarlo, pero yo estuve fuera de la empresa algunos meses a raíz de la complicación de la salud de mi hija, que terminó falleciendo. En esos meses, que fueron extremadamente dolorosos para mí, no volteé hacia la empresa, no volteé hacia qué estaba pasando. Mis socios tomaron la batuta y mis socios me ayudaron, tomaron el barco, por así decirlo. Y lo más interesante de esa época fue que la empresa termina creciendo. De hecho, la división que yo llevaba crece al doble que cuando yo la estaba operando. Y yo pude haberme enojado, pude haberlo tomado negativamente, pero la verdad es que mi cabeza en aquel momento estaba en otro lado. Y regreso y me doy cuenta de lo malo que yo era para operar. Y es una lección que a cualquier emprendedor le toma mucho tiempo entender, pero que cuando uno la entiende es cuando verdaderamente libera el potencial. Mis socios y yo coinciden que yo debo dejar la operación de la empresa por dedicarme a un puesto nuevo que hablaba del futuro, de lo que queríamos hacer hacia adelante. Y me designan director del futuro o Chief Future Officer. En aquel momento fue hasta motivo de burla en redes sociales y demás. Pero para mí no había nada de burla de ese puesto porque es el puesto más importante de la empresa. Crear la empresa del futuro de la que tanto les he hablado, la que le va a dar de comer a toda esta gente el día de mañana. Y con eso en mente, arranco todo este proceso para seguir revolucionando la empresa.
Este momento coincide con la publicación del libro del futuro del real estate. Y al tener ese tiempo para crear más, para elevar la vara de mi equipo de trabajo, entonces empiezan a dar una serie de reconocimientos. Somos la única empresa en Latinoamérica en haber ganado 3 veces de Nationals. El reconocimiento más importante que hay en la industria inmobiliaria, un reconocimiento que lo otorga la NAHB, la Asociación de Estados Unidos, la National Association of Home Builders, para quienes no la ubican. Además de este premio, 8 premios más en Estados Unidos por la conceptualización de productos inmobiliarios y decenas de premios en otras nacionalidades. Es increíble cómo una pesadilla también se puede convertir en parte de una historia de éxito.